Muy buenas noches a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Javier Echeverry, soy trader, soy inversor y soy analista de mercados. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque quiero que vivas el cierre de Wall Street como lo hacemos los profesionales. Así es que, quieto ahí que arrancamos. Bienvenidos al nuevo cierre de Wall Street, un programa donde vamos a tener el avance de las claves de José Antonio Binder y donde la verdad y el rigor van a ser la clave de todo el programa. Pues os traigo un programazo brutal, ya sabéis que siempre me encanta traeros cosas absolutamente alucinantes y en la primera entrevista de la noche vamos a hablar de inversión inmobiliaria porque queremos saber más de la inversión inmobiliaria. Después hablaremos de elecciones en Francia, ya sabéis que está la cosa calentita con esa victoria en la primera ronda del partido de Marine Le Pen. Seguiremos con un invitado muy especial para conocer cómo se encuentra el comercio marítimo internacional y es que es gran parte de los costes del comercio en general. Hablaremos del IPC de Alemania, que es muy importante, y analizaremos desde la Alliance Française de Madrid los movimientos de la inteligencia artificial en los últimos tiempos. Veremos también cómo hacer que tu dinero trabaje por ti con un conferenciante de primer nivel. Y así es que después hablaremos de nuestra editorial y hoy hablaremos del ETF de Solana, que hay ese horizonte súper interesante. Lo hemos titulado ETF de Solana, Horizonte y la nueva era de Mica. Ahí es nada. Seguiremos. Antes de nada, pinchadme mi reloj. ¿Cuánto falta para el cierre de Wall Street? Ahí está. 1 hora 58 minutos 04 segundos y es que no nos queda nada, estamos arrancando, así es que vamos a ver primero de todo los gráficos, a ver, aquí están. Cuando queráis, compañeros, los podemos pinchar y como siempre haremos un repaso por este Dow Jones de Industriales donde vamos a ver un poco el comportamiento. Recordad, velas diarias, vemos este comportamiento, acumulación completa de este Dow Jones que como veis hoy está haciendo un doji, pero un doji que todavía hay una indefinición terrible. Llevamos 1, 2, 3, 4 seguidos, no dojis exactamente, pero sí 4 figuras de indefinición completa en este Dow Jones. Fijaros, os lo hago grande, fijaos el tamaño que tienen estas sombras, estas mechas. Esto nos habla constantemente de indecisión por parte de los inversores. Y si vamos a ver cómo está en este momento el SP500, veremos una figura un poquito distinta. Aquí la indecisión también es patente, pero sin embargo, fijaos que el impulso es totalmente distinto. Ya hemos hablado últimamente de cómo se está comportando los mercados y es que veis que el S&P está subiendo mucho más fuerte de lo que lo está haciendo el Dow Jones, que sí que está recortando un poquito más y se mueve en esa indecisión, y el S&P y el Nasdaq, que probablemente está con una figura muy similar, que es lo que vais a ver ahora mismo, fijaos, muy parecido. Nasdaq tecnológico, tenemos una corrección un poquito más grande y de nuevo esta indecisión de la que podéis tomar nota concretamente. Dicho lo cual, nos vamos volando a mi editorial y en esta editorial de hoy, como decía, vamos a hablar justamente de eso, de Solana. Podéis pinchar ahí justamente. Solana, ETFs en el horizonte y la nueva era de Mica. ¿Qué ha pasado hoy? ¿Qué ha pasado? Pues que normativa Mica sale a la palestra hoy día 1 de julio. ¿No sale completa la normativa? Claro que no, pero sale esa parte de la normativa que empezará a regular todo lo que tiene que ver con criptos. Vamos a hablar un poco, como decía, de Solana, criptoactivo que ha captado la atención debido a recientes movimientos en su valoración, y es que hay dos empresas que han pedido listar Solana. Vamos a poner un poquito de historia. ¿Qué es Solana? Pues básicamente Solana es una cripto que fue lanzada en 2020 como una blockchain de alta velocidad y bajo costo diseñada para soportar aplicaciones descentralizadas y escalables. ¿Qué significa esto? Pues que su capacidad para procesar miles de transacciones por segundo ha destacado como una alternativa viable para Ethereum. No en vano se ganó el apodo de Ethereum Killer, es decir, es la alternativa al Ethereum. Recordad que la red de Ethereum es mucho más veloz y gasta menos energía que lo que hace Bitcoin, y Solana sería a Bitcoin lo que es Ethereum. Muy similar. Solicitudes de ETF y su impacto. Recientemente, como decía, 2 importantes solicitudes han sido presentadas en la SEC de Estados Unidos.
Y 3IQ en Canadá ha presentado una solicitud para listar el producto negociando en la bolsa ETP de Solana en la bolsa de valores de Toronto. Este sería el primer ETP de Solana en América del Norte y ofrecería exposición a Solana y a los rendimientos de staking. Recordad que el staking es esa manera de pignorar parte del capital, de bloquear parte del capital y que nos den unos rendimientos por él. Aquellos bonos, aquellos depósitos que tenían nuestros padres que dejaban un depósito para el que dieran un tanto por ciento, eso es el staking en el mundo de las criptos. Van Eck en Estados Unidos es un gestor de inversiones prominente y ha propuesto el primer ETF de Solana en los Estados Unidos, Canadá y Estados Unidos, similar a lo que hemos visto con Bitcoin y Ethereum tras la aprobación de sus respectivos ETF. Sin embargo, Solana enfrenta desafíos regulatorios ya que la SEC lo ha clasificado como un valor, lo que confirma que es complicada su aprobación. En cuanto a la ley MiCA que entra hoy en vigor en Europa, como decía, entra parcialmente en la Unión Europea y establece como marco regulatorio integral para los criptoactivos una normativa que podría tener un impacto positivo en la adopción de Solana y de otros criptoactivos, proporcionando un mayor escenario de claridad y protección para los inversores. Para más detalles sobre MiCA os he puesto aquí un link donde podéis descargaros toda la información sobre cómo está funcionando MiCA, qué parte entra en vigor, etc. Y así estaréis muchísimo mejor informados en el post de TradingView, como siempre. Conclusión, pues evidentemente es esencial seguir de cerca estos desarrollos y estar preparado para reaccionar ante cualquier cambio significativo de mercado. La aprobación de los ETFs y la implementación de regulaciones como MiCA podrían desempeñar un papel crucial en el futuro de Solana. Vamos a ver un poco el gráfico, fijaos, porque en este gráfico lo que vais a poder ver es que Solana tiene una zona de acumulación, es prácticamente un canal lateral y este canal lateral tiene una mediana, es un canal lateral bajista, como veis, máximos decrecientes, esto nos hace un canal lateral bajista, aunque los mínimos son prácticamente iguales. Si os fijáis, veis que hay un leve crecimiento, un leve impulso alcista, pero muy leve. Vemos esta zona de mediana de canal que confluye con la EMA de 50 y aquí es justamente cuando se rompe esa Exponential Moving Average, esa EMA de 50, en concreto el 11 de junio del 24. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que la parte de este canal que se va estrechando poco a poco, como podéis ver, está empezando a marcar un sesgo bajista. Si vemos además el BB Trend, también sesgo bajista. Si vemos además justamente el MACD, está levantando ligeramente, pero viene de todo este sesgo bajista. Por tanto, cuidado, porque todo aquello que tiene que ver con la SEC podría enturbiar un poco esta cotización de Solana. Como podéis ver, justamente en el horizonte vemos todo este escenario y muy probablemente en los próximos días, en las próximas semanas, va a haber movimientos prominentes en Solana que, como veis, no están siendo especialmente prominentes, sino que lo que hace es este canal lateral bajista. Y dicho lo cual, nosotros terminamos con la parte de editorial, nos vamos un minutito a publicidad y estamos aquí de vuelta para hablaros de inversión inmobiliaria. ¿Que con quién? Quedaos y lo veis. Vuélvete máster en transformar tu carrera. Obtén tu Master in Management con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos, y de UFM, en Madrid. Open Call 2024. Aplica. Ven al Torreón. Estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Han pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí con la vuelta de España a la peseta.
Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años, y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda, una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. Pues ya estamos de vuelta en este nuevo cierre de Wall Street, y es que cuando os digo que vamos a hablar de inversión inmobiliaria es que lo vamos a hacer presencialmente, porque tenemos una compañía cotizada en el BM Growth para contarnos un poco toda su evolución, qué es lo que están haciendo, cómo ha funcionado los últimos años y en qué punto nos encontramos. Así es que damos las buenas noches a Juan Andrés Romero, consejero delegado de CLERP. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Javier, ¿qué tal? Encantado. Felipe Moreno, director de negocios en CLERP. Un placer saludaros. Muchas gracias, buenas noches. Bienvenidos. Pues nada, como os decía, una compañía cotizada en BM Growth con una proyección espectacular. Estábamos hablando en este momento fuera de micro. Juan Andrés, ¿cómo vais? Nada, muy bien. Los últimos 2 años subida por encima del 70%. Este año hemos tanteado varias veces máximos históricos y esperemos que este año no se quede atrás y que sea una subida también. 2 años seguidos subidas por encima del 70%, y lo que os voy a contar hoy seguramente os va a llamar la atención, porque si tenemos una compañía que durante 2 años seguidos sube el 70% y va a suceder lo que van a hacer estos señores de manera tan interesante, seguro que os va a llamar la atención.
Contanos primero quién es Clerp. Clerp es una compañía que lleva operando desde el 2011, que es una compañía que se dedica a la ingeniería, a las estructuras, a la construcción. Es una desarrolladora inmobiliaria que está enfrentándose ante uno de los mayores retos que existen ahora mismo en República Dominicana, que es la construcción de una ciudad, Larimar City, con más de 22.000 viviendas, que bueno, entendemos que va a cambiar el paradigma de la construcción en República Dominicana. Os hago un paroncito. Clerp está construyendo una ciudad República Dominicana. Efectivamente. Una empresa española. Empresa española, marca España. Muy bien, fenomenal. Y bueno, ¿esto cómo surgió? Contadme un poco. ¿Cómo llegáis a República Dominicana? ¿Teníais contactos anteriormente? ¿Algún tipo de vinculación? ¿O visteis la oportunidad, apostasteis por ello y salió? Bueno, nosotros teníamos una estrategia de crecimiento, de apertura de distintos países. Y cuando estábamos justo antes de la pandemia, estábamos básicamente en Bolivia, Paraguay, Uruguay, estábamos en Colombia y República Dominicana abriendo los dos mercados a la vez. La pandemia lo paró todo y se tomó la decisión de centrarnos en República Dominicana. ¿Vale? Dejamos Colombia por el cambio político, la entrada de Petro, vimos que era mucho más estable el mercado dominicano y nos centramos ahí. Ya una vez ya que iniciamos las inversiones, vimos cómo estaba el mercado, vimos la fuerte demanda que hay de vivienda por parte sobre todo de canadienses y americanos, aunque también de otras nacionalidades, pero sobre todo esas dos. Y vivimos un proceso muy similar al que se vivió en España desde el año 96 al año 2007, con la compra de los boomers de Alemania y británicos en la costa mediterránea. Lo vimos muy claro. Entonces, como ya conocíamos ese proceso, decidimos hacer un proyecto que estuviera dando respuesta a esa demanda que se nos viene. Entonces, vimos un ciclo de 5 a 10 años tranquilamente de demanda fuerte. Y nada, pues le tiramos fuerte, porque son 22.000 viviendas, son muchas viviendas. 22.000 viviendas en República Dominicana. Pero la demanda estimada es superior al millón, con lo cual entendemos que estamos cubriendo una pequeña parte y quizá mostrando el camino a que otros también apuesten por este país, que apuesta no solo esa demanda tan fuerte, sino un clima estable, para efectos de turismo, es un sitio muy deseable. Seguridad jurídica. Seguridad jurídica, estabilidad política, es decir, tiene unas condiciones muy buenas en el área de Caribe y en un radio de 4 o 5 horas de avión tienes una población de más de 300 millones de personas. Pues oye, enhorabuena a los dos por esta iniciativa, por este proyecto de crear parte de, como me decís, de esta ciudad, que os ocuparéis de 22.000 viviendas en primera instancia, pero donde habrá una demanda de más de 1 millón de viviendas. Así es que, desde luego, muy interesante. Contadme un poco, ¿cuál es la visión a medio y largo plazo de Clerp sobre el negocio inmobiliario en España y fuera de España? Si quieres, Juan, puedes... Bueno, nosotros estamos fuera de España desde hace bastante tiempo, conocemos el mercado, lo seguimos porque al final somos españoles y no podemos evitar seguirlo. Yo en España lo que veo desde hace mucho tiempo es que se ha producido una burbuja inversa, es decir, se paró la generación o la construcción de vivienda y al parar la construcción de vivienda lo que ocurre es que cuando la demanda surge, poner una vivienda en el mercado son 3 años. Entonces, al final, quieras que no, cuando empieza a surgir la demanda, ¿qué ha ocurrido? Porque se han disparado los precios. ¿Por qué? Porque tardas 3 años en poner en el mercado, se genera inflación en el mercado de construcción, o sea, todo ese proceso era más que previsible por el hecho de que se demonizó el sector y se paralizó totalmente la oferta, no había oferta. La demanda poco a poco ha ido surgiendo y ahora nos encontramos con una burbuja inversa. En el caso de Dominicana tenemos 2 procesos, son totalmente diferentes porque hablamos de mercado en crecimiento, no es un mercado maduro como el español, estamos hablando de una población que crece, familias con muchos niños, es decir, estamos hablando de otra cosa. Sí, es totalmente distinto. ¿Vale? Y tenemos 2 grandes focos de demanda. Uno de los grandes focos de demanda es la propia demanda de vivienda interna, donde se estima en 1.400.000 unidades de vivienda para el dominicano, y es una demanda que no solo no se reduce, sino que se incrementa cada año. Esto tiene que ver no solo por la natalidad, sino por el modelo familiar. Pasan de modelos familiares con mucha gente viviendo en una unidad, que cuando se independizan, oye, pues se juntan el chico con la chica, ¡pum! Y de repente, donde había 14, ahora 2 generan una nueva vivienda, con lo cual incrementa la necesidad en vivienda de bajo coste y de clase media. Y luego este proceso que hemos hablado, por el que nosotros realmente estamos allí, que es el proceso de demanda de vivienda para el senior o para la turística, que es donde está esa demanda tan fuerte, sobre todo en la zona del este, pero no solo. O sea, tenemos toda la zona del este, que sería la zona de Punta Cana, pero también la zona de Samaná, Las Terrenas, Puerto Plata, es decir, todo el país tiene una demanda muy fuerte. Y bueno, pues grandes conocedores de Latinoamérica y en este caso concreto de Dominicana, sé que vais a hacer cositas y esas cositas tan interesantes y que a vosotros os van a interesar aún más es que vais a hacer una emisión de más de 50 millones de euros en bonos corporativos. Contadme un poco
¿Qué es esto? Efectivamente, ha suscitado muchísimo interés la publicación hoy de este programa que vamos a sacar para los próximos 3 años de emisión de deuda, donde vamos a alcanzar los 50 millones de euros. Es verdad que vamos a listar la emisión tanto en euros como en dólares para poder acercar a esos inversores institucionales que desde tan solo $100.000 o 100.000 euros podrán ser partícipes ya no solo desde la acción de la compañía, sino también con esta emisión de bonos que esperamos pues tenga un éxito y una sobredemanda. Fenomenal. Pues desde 100.000 euros o dólares se podrá acceder a esta nueva emisión de bonos corporativos que además, como veis, tiene todo el sentido porque detrás no solamente tiene un crecimiento sostenido de por encima del 70% durante los 2 últimos años, sino un proyecto fortísimo que evidentemente tendrá su cabida dentro de esta emisión de bonos. Parte de esa emisión de bonos entiendo que será justamente para financiar la creación y la construcción de estas viviendas, ¿no es así? Sí, básicamente lo que hemos hecho es publicar el plan de negocio 24-26, que abarca la primera fase del proyecto, que son unas 2.500 unidades, lo que está incluido en el plan de negocio, a nivel de PIG, pero publicamos también el balance. Hemos hecho un ejercicio de transparencia desde la empresa en mostrar cómo tenemos planificado esa ejecución, mostrando cómo se va construyendo, cómo se van generando los pasivos con clientes, porque básicamente hay una parte importante de financiación de la propia venta, más esta generación de deuda adicional que hacemos vía bono. Al final, ¿qué estamos poniendo en el mercado? Pues 2 vías de invertir en inmobiliario en República Dominicana. Es un mercado muy fuerte en inmobiliario, podemos invertir vía equity a través de las acciones de Clerp o podemos invertir vía renta fija a través de los bonos. Con lo cual somos uno de los pocos vehículos cotizados en el mundo que permite invertir en ese fuerte crecimiento inmobiliario que se está produciendo en República Dominicana. Qué bueno, además he visto un poco, viendo los datos de vuestro plan de negocio, he visto que prevéis un beneficio neto de 82 millones. Así es. ¿Cómo vais a conseguir dentro de 281 millones de euros que se prevé como cifra de negocio en 2026 llegar a ese beneficio de 82 millones? Pues bueno, con el crecimiento, como decía Juan, de esta primera fase del proyecto, que supera las 2.000 viviendas, tenemos ya unos muy buenos datos de preventa que hemos conseguido durante este año, desde que ya se presentó en Fitur del año pasado la ciudad Larimar. Es verdad que ha suscitado muchísimo interés, no solo de inversores o de personas que quieren comprar su segunda vivienda o personas que piensan en jubilarse en nuestra ciudad, sino también otros muchos grupos, incluso inmobiliarios, que quieren unirse a este proyecto y hacer partícipe de estas 20.000 unidades o 22.000 unidades, como decía Juan, para los próximos 10-12 años, ¿no? Es un proyecto que suscita pues, no solo el interés de los compradores, sino también de los inversores. Pues desde luego, sí, adelante. Te voy a decir que existen varios drivers que son importantes dentro del plan de negocio. Uno es el valor de la compra de suelo. Nosotros compramos el suelo en bruto, lo hemos transformado, entonces estamos hablando de que el costo de suelo es muy bajo, eso implica que los márgenes son muy grandes porque todo el margen de suelo lo estamos teniendo nosotros. Y luego nosotros controlamos toda la cadena de valor. Nosotros somos ingeniería, somos constructora, tenemos arquitectura, con lo cual controlamos toda la cadena de valor del proceso. Y todos esos márgenes que en cualquier otro negocio se irían quedando en distintos... Que no hay subcontratas que diluyan ese margen. Sí que las va a haber, pero hay menos que en otros proyectos. Entonces, y sobre todo las que más valor generan, que son las que definen cómo se hacen las cosas y cuánto cuestan, las controlamos nosotros. Con lo cual al final eso nos permite manejar unos márgenes muy grandes. Ese es el margen de la primera fase. Los márgenes serán increciendo. Pues proyectazo indudablemente para esta compañía española Clerp, que contándonos un poco cómo pueden encontrar los inversores, si quieren comprar estos bonos corporativos, si quieren invertir en los títulos de vuestra compañía, ¿cómo se encuentran? Pues que contacten con nosotros en mi correo electrónico que lo puedo brindar, felipemoreno@clerp.com. Nos pueden encontrar en la Bolsa de Madrid, como decías, como en el ticket CLR. CLR, importantísimo. Tomad nota, CLR en BM Growth. Eso es, y directamente bueno, pues pueden visitar nuestra página web, pueden contactar con nosotros por los diferentes medios, en redes sociales somos bastante activos y vamos poniendo los avances que va teniendo la compañía, porque recordemos que no solo está este proyecto, sino que la compañía lleva ya en República Dominicana 3 años y tiene una cartera de operaciones bastante relevante. Pues inversión para los institucionales de todo tipo y calado, y aquí en Negocios Televisión nos hacemos eco de estas compañías españolas que apuestan fuerte por la transparencia y por mostrar cómo van a crecer dentro de mercados emergentes como es el dominicano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Juan Andrés Romero, consejero delegado de Clerp, y Felipe Moreno, director de negocios de Clerp. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier, gracias a vosotros. por el espacio. Nosotros nos vamos a publicidad, 2 minutitos quietos ahí porque esto sigue, no para, no para.
pasado ya varios años del rescate que casi acaba con la Unión Monetaria, ese gran pilar europeo del que Grecia fue el gran cabeza de turco que amenazó la estabilidad y esta vez sí con la vuelta de España a la peseta. Tercer rescate saldado, esto fue en 2018, hace ya 5 años y son más de una década en los que el país ha estado bajo la tutela de los acreedores, un periodo sin precedentes en Europa que ha costado al pueblo numerosos sacrificios y ha dejado al país exhausto. Vaivenes políticos y económicos, cambios de gobierno, caídas de personajes públicos de históricos partidos condenados a la casi desaparición y el cuasi colapso del estado del bienestar. Grecia fue el primer país de la eurozona en recibir ayuda por la crisis financiera y en algunos momentos durante estos años incluso se especuló con su salida del euro por el temor de los líderes europeos al contagio. Se dijo que si alguien se tenía que ir, que fueran ellos, pero que el resto queríamos seguir adelante con nuestro proyecto común. De hecho, Grecia precipitó. Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And believe me, it will be enough. El whatever it takes de un presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, que con 3 palabras pasó a la historia como el salvador de la divisa única. Los 3 planes de ayuda coordinados por los caballos del apocalipsis de la Troika, atrincherados en sus últimos tiempos en la base del Hotel Hilton en Atenas, sirvieron para que Grecia se asomara sin caerse al abismo, pero también para que la sociedad que en 2007 tenía un poder de compra similar a España se encuentre viviendo en uno de los países más pobres de la Unión Europea, con los salarios más bajos y con la emigración disparada, sobre todo entre los jóvenes más preparados, que acaban absorbidos y por tanto contribuyendo a otros países como Alemania. El último plan de rescate se firmó en 2015 y vio la luz como algo inevitable. Después de años de humillaciones, el pueblo griego decidió que debía sentarse en el palacio presidencial a la izquierda radical, liderada por Alexis Tsipras, que prometía acabar con la austeridad y expulsar además a los poderes europeos del país. Ola de euforia que de un día para otro desapareció, dando lugar a las calles llenas de cánticos revolucionarios tras más de un lustro de malas noticias, que se convirtieron en una constante sobre la que galopaba Yanis Varoufakis, entonces ministro de Finanzas, que prometió, con su teoría de juegos y su intelecto, batir al férreo Wolfgang Schäuble. Finalmente no pudo. En su narrativa, Grecia tenía razón, y era cuestión de tiempo que Varoufakis enseñara, entre comillas, a sus acreedores lo que debían hacer. Se apretaron las tuercas, se impuso un corralito, se surgió un referéndum que ganó Tsipras, pero que tuvo que claudicar, firmar. Lo que podía haber sido una negociación se convirtió en un choque de trenes y la única oportunidad de salvación de Grecia era firmar otro paquete más de rescate. Tsipras lo hizo y de esto hay una película. Tras 3 planes de ayuda, Grecia llegó a recibir más de 286.000 millones de euros de la Unión Europea, pero también del Fondo Monetario Internacional, y la mayoría con destino a pagar la deuda, una deuda que asciende al 180% de su Producto Interior Bruto, con sucesivos recortes que han instalado en un pozo de pesimismo a los griegos que ahora poco a poco recuperan. En 2007, un griego podía pagar lo mismo que un español, un 20% más que un portugués y un 70% más que un polaco. Las tornas cambian, los tiempos van, los tiempos vienen, y un español ahora tiene un 40% más de poder adquisitivo que un griego. De vuelta en este nuevo cierre de Wall Street y pasamos directamente de hablar de esta inversión inmobiliaria súper interesante con muchísimas posibilidades a la parte de geopolítica, y es que la geopolítica en las últimas semanas está que arde, pero en este caso concreto acabamos de tener ayer elecciones en Francia. Este 30 de junio fue las primeras elecciones legislativas en Francia. ¿Y qué ha pasado? Pues que el partido de Marine Le Pen ha salido triunfante, y para contarnos un poco cuál es la situación, cómo esto afecta, tenemos a Sergio Príncipe Hermoso, profesor de Políticas de Información y Comunicación en la Universidad Complutense de Madrid. Sergio, bienvenido. Muy buenas tardes, buenas noches, un placer.
Buenas noches, un placer tenerte con nosotros. Para que quien no lo conozca, Sergio Príncipe Hermoso es profesor destacado en la Universidad Complutense de Madrid, como decía, especializado en políticas de información y comunicación en la Unión Europea y ha contribuido significativamente a la investigación sobre la comunicación política en Europa. Sergio, desde luego, escenario interesante el que tenemos por delante. Muy cortitas esas primeras legislativas, hasta las segundas apenas una semana, 7 días justitos, que realmente son 6 si no contamos los 2 días presidenciales, los 2 días electorales. ¿Cuál crees que es el factor decisivo para la victoria que ha tenido el partido de Marine Le Pen en las elecciones? Bueno, por resumirlo, el fenómeno evidentemente es muy complejo, pero creo que hay 2 ejes en paralelo que no hay que perder de vista. Por una parte, todo un contexto ya en el ámbito más global, fuera de Francia, donde discursos como el de Le Pen funciona y está generando una gran adhesión por parte de la sociedad, ¿no? Sobre todo porque rompe algunos tabúes que en algún momento determinado pues estaban protegidos como una serie de líneas rojas, ¿no? Entonces, toda vez que Francia, al igual que lo hemos visto en Estados Unidos la primera vez que Trump llega al poder, donde la población detecta una élite política que es más élite que política y que efectivamente rompe un poco, ¿no?, el vínculo, ¿no?, con el ciudadano de a pie, eso ha impregnado mucho del resultado de estas elecciones. Y luego a nivel interno lo que hay que tener en cuenta es que Le Pen no es un fenómeno de un día. La agrupación nacional como partido de ultraderecha en Francia lleva ya cimentándose desde hace varias décadas. Ya Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, ya iba trabajando poco a poco, y si había fracasado hasta el momento es porque efectivamente no tenía un buen sustrato en las circunscripciones. Como discurso, si queremos, global en toda Francia podía llegar a triunfar, pero cuando había que ir circunscripción por circunscripción no había todo un tejido social y político que hiciese, ¿no?, triunfar, ¿no?, esos planteamientos. Ahora ya no estamos en esa fase. Ahora tenemos una Francia muy descontenta con esa élite política. Subrayo la idea de concepto de élite como una política de traje corbata, lo que implica, ¿no?, esa arrogancia que muchas veces le ponen como de San Benito a Macron, y luego efectivamente toda una atracción política que se ha ido trabajando, como podemos decir en lenguaje coloquial, pico pala, que efectivamente ha cristalizado con una buena táctica política y una elección de candidatos que ha hecho Marine Le Pen, donde efectivamente vemos a jóvenes muy carismáticos que pueden entrar, ¿no?, un poco en esas brechas sociales que Francia tenía, al fin y al cabo, si queremos, un poco desnortada. Ahora ya no, ahora tienen un discurso que la gente ha comprado, y ese es el resultado de esta primera vuelta. Pues el resultado de esta primera vuelta, y teniendo en cuenta un poco esas élites políticas de corbata, tal y como dices, lo venimos sufriendo ya anteriormente desde el anterior presidente, y es que veíamos un poco todo ese postureo que nos extrañaba a todos un poco y que quizá Emmanuel Macron ha continuado un poco desde su antecesor. ¿Qué te parece cuál crees que podría ser uno de los drivers más importantes para la Unión Europea después de estas elecciones? ¿Qué puede pasar? Es decir, si el día 7 Marine Le Pen y su partido, el Rassemblement Français, llegan a la mayoría absoluta, ¿qué puede pasar? Desde luego, primero, un poco otra expansiva, ¿no? Primero, gran terremoto en Francia, ver qué pasa, porque obviamente si eso sucede, iremos a un gobierno en Francia de cohabitación, que es cuando el primer ministro es de un partido y además sólido en contra, ¿no?, o contrario, que hace oposición al propio presidente, al jefe del Estado. Y evidentemente esa dualidad va a complicar mucho la toma de decisiones. Pero si nos vamos al escenario europeo, esa onda expansiva va a ir un poquito más modulada. ¿Por qué? Porque efectivamente es cierto que la Agrupación Nacional de Francia, junto a otros partidos de ultraderecha en otros países europeos, van a estar bajo el paraguas de Identidad Democracia, que es una de las formaciones de ultraderecha del Parlamento Europeo. Pero no deja de ser una proporción que no tiene cómputo suficiente para hacer frente a eso que llamamos los partidos europeístas, que representan el Partido Popular Europeo, el Grupo de los Socialistas y Demócratas, el Grupo Renew, que es donde se acomodan los liberales, y esas facciones de la izquierda verde o de la izquierda unitaria, que efectivamente pueden salvaguardar los muebles de eso que hemos llamado el europeísmo no identitario, que es el que tratan, ¿no?, de defender y hacer patrimonio suyo los partidos como Le Pen. Entonces, efectivamente, habrá una acción en el Parlamento Europeo por parte de esa ultraderecha francesa que, desde luego, va a ir crecida por los resultados electorales, pero, desde luego, la política ahí en Bruselas no se decide solo porque Marine Le Pen haya tenido un gran éxito electoral, porque, efectivamente, hay muchos factores. Y no hay que olvidarse que, de momento, el presidente de Francia, Emmanuel
Emmanuel Macron seguirá teniendo su puesto en el Consejo Europeo y, por tanto, será una de las voces que efectivamente podrá dinamizar, ¿no?, la política comunitaria. Eso no quita que haya momentos de choque, que haya momentos de parálisis, que haya contradicciones que efectivamente Francia tendrá difícil, ¿no?, de defender, ¿no?, una política comunitaria coherente tanto en el Parlamento como luego a nivel Consejo Europeo, que es la institución donde se reúnen los jefes de Estado y de Gobierno, ¿no? Esa dualidad puede ser muy compleja, sobre todo para Francia, y puede ser, al fin y al cabo, complicada para la política comunitaria. Pero tenemos ejemplos donde a lo mejor un país intenta bloquear algunas decisiones y ya hemos visto cómo el resto de los países intenta dribelarlo, ¿no? Lo hemos visto con Hungría en varias ocasiones y puede ser que en Francia, si no hay una cohabitación, si queremos, fácil entre Macron y Le Pen, pues efectivamente pueda suceder eso. Pero es verdad que hay ese efecto de la ultraderecha que no podemos, al fin y al cabo, minusvalorar, ¿no?, lo que ha sucedido con los números, porque los números son esos y el resultado de las urnas son esos. Pero a la hora del día a día, de la práctica política, de los órdenes del día en el Parlamento Europeo, al fin y al cabo la fuerza de Le Pen es una entre todas. Y las decisiones ahí no es solo una cuestión de haber ganado estas elecciones en Francia en primera y en segunda vuelta. Pues justamente, Sergio, esto que estás apuntando concretamente entre las legislativas y las presidenciales y el hecho de que Macron seguirá siendo presidente de la República y seguirá desde el Elíseo tomando esas decisiones, hará muy difícil esa cohabitación, como muy bien estás señalando, con el partido de Marine Le Pen. Pero claro, haznos un favor y explíquenos un poco cuál es la diferencia entre las legislativas y las presidenciales. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Para que la audiencia entienda bien cómo se encuadran estos dos procesos, las legislativas y las presidenciales, y qué peso tienen dentro de la sociedad. Vale, las legislativas en Francia, al fin y al cabo, es la decisión de quién es mi diputado o mi diputada en cada circunscripción electoral. Y eso genera que la Asamblea Nacional, que es como se llama allí el Parlamento francés, la Cámara Baja, junto al Senado, pues evidentemente tenga la representación política de los distintos grupos que concurren, de los distintos partidos. Eso generará un gobierno, un primer ministro que tendrá derecho a elegir, ¿no?, a sus ministros que le van a acompañar, ¿no?, en el gabinete, en el Ejecutivo. Generalmente son decisiones del primer ministro y evidentemente toda la iniciativa legislativa que se lleva en la Asamblea, pues bueno, pues muy exclusivas, puede ser la política interior, que puede tener sus repercusiones en la política migratoria, en la política económica. Pero hay otros elementos que son casi una prebenda del jefe del Estado, que en este caso es Emmanuel Macron, y es el que se decide en función de unas elecciones presidenciales. Los franceses y las francesas eligen al jefe del Estado, no al jefe de gobierno, sino al jefe del Estado, ¿no? Entonces esas diferencias son las que efectivamente pues hacen que tengamos un sistema electoral complejo, pero porque al fin y al cabo Francia opta por un modelo semipresidencialista. Por tanto, cuando vamos a unas elecciones legislativas en Francia, lo que vemos es que los franceses y las francesas deciden quién va a formar parte del Parlamento y quién va a formar parte del gobierno, quién va a tener que liderar un gobierno. Cuando vamos a unas presidenciales buscamos al jefe del Estado. Una república presidencialista como es Francia, es lo que tenemos, un jefe de Estado que no es una figura decorativa, como podemos ver, por ejemplo, en otras repúblicas que no tienen esa carga semipresidencialista, ¿no? Si nos vamos a Italia, hay un presidente de la República, Sergio Mattarella, que ahí en este caso incluso la elección ni siquiera es directa por parte del sufragio, es decir, los ciudadanos y las ciudadanas no votan a Mattarella, sino que surge, ¿no?, de las dos cámaras del Parlamento y del Senado. En Francia no, los franceses eligen a sus diputados, en función de la suma que hagan en la Asamblea Nacional, esos diputados podrán tener un jefe de gobierno, pero el jefe del Estado va por otro lado. Son legislaturas de 5 años, es lo que efectivamente hemos visto a Macron, por eso decimos que el resultado de estas elecciones no cambia al fin y al cabo al residente del Elíseo, que seguirá siendo Emmanuel Macron hasta que acabe el mandato. Pues fenomenalmente explicado, Sergio. Nos ayuda mucho que nos abráis un poco la mente ante lo que es un primer ministro y un presidente en este modelo político que en Francia es bastante distinto a cómo funciona en España y en otros países europeos. Importantísimo conocer un poco qué medidas crees que la Unión Europea debería tomar a partir de ahora, teniendo en cuenta esa posible victoria por mayoría absoluta, porque evidentemente hemos visto anuncios muy duros por parte del partido de Marine Le Pen, incluso un Brexit a la francesa. Efectivamente, siempre dentro del imaginario político de Le Pen, la idea de un Frexit siempre es algo con lo que se coquetea, ¿no? Pero Marine Le Pen ha llegado ya a un cierto pragmatismo donde sabe que eso efectivamente no tiene por qué ser un objetivo. Si nos vamos a Reino Unido, no podemos decir que el Brexit en ese sentido haya sido un éxito. Por tanto, ¿qué quiere hacer Le Pen? Reforzar sobre todo la idea de Estado-nación dentro de la Unión Europea. Y en lugar de que la Unión Europea
plantee unas políticas comunes entre los Estados miembros, que sea al revés, que los Estados sean los que lleven, ¿no?, las riendas, ¿no?, de ese Parlamento Europeo. Le molesta mucho una Comisión Europea fuerte, le molesta mucho, al fin y al cabo, decisiones de política comunitaria consensuadas, ¿no? Y eso, por ejemplo, puede perjudicar incluso aquí en España, porque si nos vamos al dictado de las políticas agrícolas de Marine Le Pen, muy nacionalistas, tratando de contentar, ¿no?, al sector agrícola, que en este caso en los últimos meses lo hemos visto muy activo en Francia y en otros países, pues efectivamente eso puede perjudicar a la política agrícola común y sobre todo, por ejemplo, a los agricultores españoles que tienen que cruzar la frontera hacia Francia, ¿no? Ese tipo de propuestas, evidentemente, han calado mucho en la calle. ¿Y qué puede hacer la Unión Europea para tratar de efectivamente replantear nuestros planteamientos? Porque si hacemos caso, ¿no?, a asesores políticos, a consultores, ven que efectivamente esta elección por los partidos ultra, obviamente lo que demuestran es un descontento de la sociedad con respecto a los sistemas y las inercias institucionales que existen. Pues muchas veces, y aunque suene muy populista, la idea es que esas instituciones bajen a la calle, intenten comprender bien esos desazones de los ciudadanos y de las ciudadanas, que no se sientan traicionados, que no haya demasiada política de élite, sino que haya realmente política que se pueda comprender, que se pueda... Muchas veces el éxito de la ultraderecha es soluciones simples a problemas muy complejos. Y la Unión Europea se ha caracterizado muchas veces por diagnosticar muy bien los problemas, pero solucionarlos de una manera más complicada. Por tanto, ahí muchas veces hablamos, y en el ámbito periodístico es muy común hablar del relato. En este caso, la Unión Europea tiene que recuperar el relato y, sobre todo, trasladarlo a las calles, que la gente comprenda qué es la Unión Europea. Sí, efectivamente, planteamos en el nivel agrícola que muchos agricultores en España, cuando han protestado con ámbitos muy comunes a los de los agricultores franceses. Si se les explica que si llevamos al extremo las políticas que defiende Le Pen a los agricultores españoles les va a perjudicar, evidentemente ahí comprenderemos que lo que se necesita es una política comunitaria que aglutine intereses y trate de buscar la solución menos mala para todos, y en lugar de buscar la solución menos mala, que busquemos la solución más óptima para todos, ¿no? Ese es el trabajo que hay que hacer. Lo que pasa es que ni es fácil ni es rápido. Pues ese es el mensaje, me quedo con eso, ni es fácil ni es rápido, pero es algo que indudablemente en la Unión Europea tenemos que hacer, no me cabe ninguna duda. Sergio Príncipe, hermoso, muchísimas gracias por unirte hoy a nosotros y contarnos de manera tan clarita las diferentes posibilidades que existen en Francia. Espero comentar contigo a partir del día 7 un poco los resultados de esta segunda vuelta que prometen ser desde luego interesantes. Desde luego, a vuestra disposición. Un saludo. Muchas gracias. Pues nosotros seguimos adelante y es que creo que tenemos ya conectado a nuestro siguiente invitado, que no es otro que Joel Grau, CEO de CFM Maritime. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Joel, muy buenas. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo? Bien, oye, todo estupendamente. Los barcos siguen funcionando. Los barcos siguen flotando y es que Joel Grau, como decíamos, es CEO de CFM Maritime, reconocido por su liderazgo con el sector marítimo y su visión innovadora sobre el comercio internacional. Muchas cosas que comentar y poquísimo tiempo, Joel. Hoy vamos súper apurados, pero no quiero que me quede sin saber esto que ha sucedido con el armador japonés MOL, que toma el control de nuevo de Gearbulk. ¿Qué ha pasado? Sí, ¿Perdemos de nuevo soberanía en Europa? ¿Cómo es esto? Vamos perdiendo cartas, ¿no? Vamos perdiendo cartas. MOL es uno de los armadores de referencia japoneses. Hay 3 armadores de referencia en Japón: MOL, K-Line y NYK. MOL es un armador tradicional que tenía muchísima relación de hace años con Gearbulk. Se anunció que ha incrementado su posición de accionista en 49 a 72%, pero la relevancia que eso tiene es que digamos que Gearbulk es el armador de referencia en G2 Ocean, que G2 es un pool de armador entre Gearbulk y la familia Greg, Noruega, en el cual es uno de los players más importantes a nivel mundial en un tipo de barcos específico que es el Open Hatch Box Ship Vessels, que es muy importante sobre todo para el trade de wood pulp, de productos forestales, de aluminio, de todo lo que es carga unitizada, etcétera, etcétera, sobre todo de Sudamérica a Europa y a Far East, ¿no? Entonces está tomando una posición muy importante en este armador y por consiguiente en el pool. Por lo tanto, pues bueno, los japoneses le ven mucho potencial a este incremento, y digamos que eso lo suman a un grupo enorme de MOL que hace seco, hace líquido, hace LNG,
infraestructuras, incluso están en real estate, en un montón de cosas, ¿no? Es un grupo enorme japonés. Los japoneses extendiéndose y estamos viendo muchos cambios en las tendencias en el mercado de refinos para los próximos años. Cuéntame un poco hacia dónde vamos. Sí, fíjate, yo creo que esto lo hemos comentado una vez, pero es muy importante porque a veces nos perdemos un poco en el día a día del precio del oil, del petróleo, del gas, etcétera. Pero yo creo que hay que mirar un poco cuál es la tendencia futuro, sobre todo con el tema del petróleo, sobre todo los refinados. Me preocupa, pues bueno, todo lo que está relacionado, todas estas políticas ESG, verde, decarbonización, transición energética. Bueno, le podemos poner tantos nombres, pero básicamente lo que están haciendo es cerrar oferta, cerrar capacidad de refino en todo lo que es el mundo occidental, Norteamérica, Europa, etcétera, y va a haber un incremento de capacidad de oferta de refino en todo lo que es sudeste, sobre todo en Golfo Pérsico, Middle East, sudeste asiático y China, y algo en India también. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que cuando tengamos que refinar, hay que traernos nuestros diéseles, querosenos, jet fuels a Europa, tenemos que llevar crudo a esas refinerías y luego traernos los refinados, por lo tanto esa fiesta ¿quién la va a pagar? Pues complicado esa exportación inicial para luego volver de vuelta con ese crudo. Tengo un montón de cosas más, pero voy justísimo de tiempo hoy. Joel, te doy las gracias por acompañarnos hoy y te incito para la semana que viene sí o sí para tener un poquito más de tiempo y que nos enteremos bien de todos esos cambios, que hay un montón de movimiento dentro de la parte marítima. Está habiendo mucho movimiento, sobre todo con los traders, ya lo haremos porque se han ido de compras y están comprando assets por todos lados. Lo sé. No me lo cuentes, que quiero que me lo guardes para la semana que viene. Joel Grau, muchísimas gracias por unirte hoy a nosotros en esta entrevista fugaz. Un placer, como siempre. Igualmente, un placer, oye, siempre aquí con vosotros. Pues nosotros seguimos adelante y esto no para porque vamos a tope. En este caso vamos a hablar con Santiago Carbó, director de Economía Española en Funcas. Buenas noches, Santiago, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿todo bien? Pues para aquel que no conozca, Santiago Carbó es director, como decía, de Economía Española en Funcas, con una destacada carrera en análisis económico y finanzas y ha publicado numerosos estudios sobre la economía europea y el mercado financiero. Santiago, bienvenido. Antes de nada, me gustaría comentar un poco la situación que hemos visto en ese IPC de Alemania, del 2.2. ¿Qué factores han contribuido un poco a la moderación del IPC en Alemania? Bueno, probablemente hay un cierto factor histórico. Alemania es muy contraria a la inflación. Todos somos contrarios a la inflación, pero todos sabemos lo que pasó hace un siglo y probablemente eso siempre lo tienen en la recámara. Pero dicho esto, hay hechos, ¿no? Evidentemente el impacto de la subida de los tipos de interés y todo lo que aconteció con la subida del precio del gas, el cambio de modelo industrial, etcétera, ha bajado la demanda. Y cuando hay un bajón de demanda, lógicamente la inflación que estaba de alguna manera muy calentita, pues va bajando y se está acercando al objetivo pues más rápido que los que empezamos a bajarla muy deprisa y ahora nos está costando mucho más, ¿no?, acercarnos al objetivo. Y luego hay algún efecto base, es decir, no olvidemos que hace un año había una inflación más alta y entonces solamente el comparar una con otra te hace que se produzca esa bajada. Pero Alemania es que está sufriendo mucho más lo que ha sido toda esta crisis de Ucrania y todo lo que es la política monetaria del Banco Central Europeo, no sufriendo. Es decir, se está produciendo el ajuste de una manera mucho más marcada al caso de España, una economía más basada en servicios, con una fortísima demanda en el ambiente del turismo, etcétera, pero no solamente eso, es que aquí la economía pues está más fuerte y es más difícil bajar la inflación. Y allí está menos fuerte y es más fácil bajar la inflación. Santiago, justamente como dices, esa locomotora alemana que teníamos a pleno funcionamiento ha tirado el freno de mano, hemos visto un crecimiento exiguo prácticamente en cero y por tanto, como bien dices, esa falta de crecimiento hace lógicamente que la inflación disminuya muy mucho. Cuéntame un poco cómo podría influir esta moderación dentro de la política del Banco Central Europeo, porque desde luego dentro de Europa Alemania es la punta de lanza, o lo ha sido por lo menos hasta ahora, hasta este frenazo que ha pegado. Pues sí, evidentemente no podemos olvidar que Alemania sigue siendo el motor económico, es la gran referencia. También es cierto que el Bundesbank fue de alguna manera el que dio la herencia al Banco Central Europeo, que de alguna manera trasladó esa filosofía de lucha contra la inflación, de tener cuidado si cuando se alcanza
ya el objetivo de inflación, pues de no relajar demasiado la política monetaria. Entonces, eso sigue influyendo. Pero también es verdad que el Banco Central Europeo ha ampliado miras. Después de la crisis de la deuda soberana, etcétera, se ha ido ampliando miras y ahora Alemania ya no pesa tanto. Pero dicho esto, evidentemente, el hecho de que algunos países se vayan acercando a ese objetivo del Banco Central Europeo, pues de alguna manera se crea una situación de confort más tranquila para que el Banco Central Europeo pues pueda seguir bajando lentamente, que yo creo que va a seguir siendo lentamente, los tipos poco a poco, ¿no? Es decir, si la mayoría de los países o el conjunto de los países y la media y sobre todo el núcleo duro pues está acercándose al objetivo, pues van a estar en una zona de mayor confort los decisores, el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo, para seguir bajando los tipos de interés, y de alguna manera se reactivará también la economía en aquellos países pues que están en una situación de un crecimiento más débil. Me preocupa un poco España, porque España realmente, si se bajan mucho los tipos, pues la economía se puede sobrecalentar, y no nos gustaría que se sobrecalentara, porque eso significaría algo de crecimiento más probablemente, pero también mayor inflación, o que nos costaría más bajar la inflación, porque a nosotros nos ha pillado con otro pie cambiado, quizás más favorable, pero que ahora una relajación excesiva del Banco Central Europeo nos podría perjudicar. Pues indudablemente, a mí me gustaría saber un poco qué receta ves tú más probable para que Europa, que en definitiva, como bien has dicho, sigue pasando por ese grandísimo motor que es Alemania, ¿cómo podría hacer Alemania para aumentar el crecimiento sin calentar esa economía, esa inflación que ahora mismo se está manteniendo muy bien? ¿Cuál crees que podría ser la receta más interesante, Thiago? Pues está en una encrucijada Alemania, porque su modelo productivo no es que esté en cuestión, no estoy diciendo eso, pero se ha quedado como en tierra de nadie entre la situación podríamos decir, por ejemplo, en el automóvil eléctrico, entre los coches eléctricos de China, hipercompetitivos, como todos sabemos, y los americanos. Por ejemplo, y aquí hemos sido más rezagados, y mucho más en un país tan competitivo en lo que es la producción de coches, ¿no? Pero así en casi todo, ¿no? Entonces Alemania está de alguna manera haciendo un recalibrado, un reboot de su propia actividad económica y productiva. Ha reducido el consumo del gas, ha reducido, por lo menos le ha quitado la importancia, ha buscado fuentes alternativas, que también ha servido a abaratarlo, pero le está costando mucho más, porque lógicamente no tiene ni las horas de sol, ni puede ir tan rápidamente en baterías renovables, etcétera. Entonces, Alemania va a ir lentamente. Lo que pasa es que cualquier proceso en el que Alemania deje de estar en esta situación cerca del crecimiento cero, pues nos va a beneficiar, porque en el momento que Alemania vaya al 0,5, la gente vea que las cosas empiezan aunque sea luz al final del túnel, pero ya empiezan a tener una cierta alegría, pues probablemente la economía alemana, que lleva un tiempo pues de alguna manera tristona, pues también se reactivará. Aún así, bueno, seguimos los españoles estando muy beneficiados del turismo alemán, que lo hemos notado en ese sentido muy poco. Sí que a lo mejor lo hemos notado más en nuestras exportaciones a Alemania, porque evidentemente ahí por el cambio de ese modelo productivo, que va a llevar más tiempo de lo que pensábamos, pues eso también ha ralentizado. Pero hemos tenido que buscar otros mercados. Al final, las exportaciones españolas se están comportando bien porque hemos sabido diversificar también los mercados. Pues en definitiva, Alemania, primer país de la Unión Europea, complicadísima. Francia, segundo país de Europa, complicadísima. ¿Qué hace el Banco Central en este caso cuando las dos principales potencias de Europa están tan comprometidas? ¿Qué te parece que debe hacer para impulsar el crecimiento sin comprometer lo mismo que decíamos de Alemania, pero en toda la Unión Europea? Bueno, yo creo que tiene una visión muy pragmática, quizás excesiva. A mí esto de ir reunión a reunión, dato a dato, pues también cuando teníamos una cierta guía, como ocurría con Mario Draghi, pues yo creo que todos nos sentíamos un poco más cómodos. Esto de ir reunión a reunión, pues de repente te dicen que va a haber 3 bajadas, luego te dicen 2 a los 2 meses, o que va a haber una más. Entonces eso hace más difícil, te genera mucha incertidumbre que puede beneficiar a algunos agentes financieros, a algunos inversores, por supuesto, pero genera algún tipo de dudas. Ahí el Banco Central Europeo, pues lógicamente tiene que seguir siendo la señera, es decir, el buque insignia de lo que es la lucha contra la inflación, la credibilidad, que de alguna manera se vio no menoscabada, pero alguna duda más cuando la inflación se disparó tanto.
También es cierto que esa política de compra de bonos soberanos pues también ha despertado algunas críticas en algún momento, pero si tiene esa credibilidad en su principal materia, que es en materia de política monetaria y de lucha contra la inflación, pues si vienen mal dadas, que tampoco podemos descartarlo, yo creo que estamos todos muy cómodos con que no vamos a tener nunca crisis de la deuda soberana, pero están creciendo la deuda soberana en todos los sitios. Y entonces ahí el Banco Central Europeo puede echar una mano. Cuando ha habido ahora la tensión con las elecciones francesas, que la prima de riesgo francesa pues ha subido, pues a lo mejor ahí ha podido actuar algo, pero el Banco Central Europeo no puede salvar todo. Entonces, por eso es bueno que se vuelva a ganar la credibilidad, que intente imponer una cierta disciplina en los países, disciplina fiscal me refiero, porque desde luego nos hemos olvidado de que tenemos que tener una senda fiscal y eso me preocupa. Y ahí el Banco Central Europeo, no digo que se haya relajado, pero quizás se vio sobrepasado por la política europea y también por los acontecimientos. Primero fue la salida de la crisis financiera y de la deuda soberana hace 10 años y luego ha sido el impacto de la pandemia que obligó a seguir con esa política expansiva y luego pues llegó todo lo malo, podríamos decir, con el tema de la inflación, ¿no? Pero yo creo que tiene que ganar su credibilidad, tiene que seguir ganando su credibilidad y en eso tiene que tener muchas cautelas con la bajada de tipos para que no descarrile este proceso de lucha contra la inflación y que probablemente con el tiempo pueda también reactivar las economías que hasta ahora han sufrido más. Interesantísimo, sin duda, Santiago, esa visión en la que el Banco Central Europeo debe dar una hoja de ruta un poco más a largo plazo, ¿no? Porque es verdad que este dato a dato nos tiene un poco a todos perdidos y además es que tampoco mantienen una línea concreta, como tú muy bien nos has contado. Es que en definitiva nos dicen 3, luego 2, luego 1, luego de nuevo otra vez 3 y al final se nos hace a todos un poco bola. Santiago, siempre un placer tenerte entre nosotros hoy. Santiago Carbó, director de Economía Española en Funcas. Un placer haberte tenido con nosotros en el programa. Un gusto, buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada, nosotros nos vamos 2 minutitos a publicidad y estamos aquí de vuelta enseguida. ¿Que con qué vamos? Quieto aquí, que te enteras enseguida. ¿Qué es Bitcoin? Hoy vamos a explicarles qué es exactamente Bitcoin, explicándoles los conceptos básicos para que entiendan esta criptomoneda de la que todo el mundo lleva años hablando. Esta explicación les servirá para saber también qué son exactamente las criptomonedas y cómo funcionan, para que puedan tener una noción un poco menos técnica de cómo funciona todo esto y a lo que nos referimos con cada término. Bitcoin es una criptomoneda o moneda virtual, concretamente la primera que fue desarrollada. Es la criptomoneda que le ha marcado el camino a todas las demás que llegaron después utilizando su tecnología. Esta tecnología es la cadena de bloques o tecnología blockchain, que también se utiliza para otras cosas. La primera de las criptomonedas fue creada por Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que corresponde a una persona que nadie sabe exactamente quién es, aunque sí que es cierto que ha habido muchas teorías. Esta persona publicó en 2009 un artículo en el que describía un sistema de pagos P2P al que llamó Bitcoin. Al cabo de unos meses, él mismo publicó la primera versión del software que permite gestionar la red de la moneda y que además empieza a interactuar con los primeros interesados en foros. La cantidad total de bitcoins que se emiten cada año está determinada por su algoritmo y pasa lo mismo con el resto de criptomonedas. Bitcoin está desarrollado para que cada 4 años se reduzca por 2 su producción y para que solo se emitan un total de 21 millones de bitcoins. Después simplemente dejarán de crearse. Esto es una diferencia fundamental con las monedas convencionales, puesto que los bancos modifican su valor a su libre albedrío. Por lo tanto, las monedas se pueden devaluar, mientras que Bitcoin quiere ofrecer algo más de estabilidad. En definitiva, entre los usos más destacados de Bitcoin cabe mencionar los siguientes, como por ejemplo pagar utilizando estas propias criptomonedas, obtener intereses por los bitcoins que poseas, algo similar al concepto de un depósito bancario, también obtener un préstamo utilizando como garantía tus bitcoins, cubrir tu exposición financiera con derivados en mercados regulados y por último obtener réditos de inversión mediante la compra-venta de bitcoins, al ser un activo que teóricamente tiende a revalorizarse en un escenario de demanda constante.
blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores, las organizaciones. Pues estamos de vuelta y es que esto no para, ya os lo he dicho que hoy llevamos un programón absolutamente increíble y os quiero contar que tenemos nada más y nada menos que a Eduardo Oller, autor del libro La debacle de Occidente y es presidente del Instituto Schwarzschild para España y América Latina. Bienvenido, Eduardo. Muchísimas gracias. Un placer tenerte con nosotros. Como gracias. decía, además es un autor académico destacado y participó en la mesa redonda organizada por el Instituto Español de Estudios Estratégicos sobre la inteligencia artificial y la inteligencia artificial aplicada a la geopolítica y los conflictos. Ahí es nada. Pues cuéntanos un poco, Eduardo. Bueno, esto es un asunto que arrancó ahora un par de años. Bueno, ahora hablaremos de inteligencia artificial, pero esto arrancó hace un par de años porque lo que hemos visto es que las guerras ya no son lo que eran y, por lo tanto, la inteligencia artificial es la que está cambiando la forma de hacer las guerras. Esto se puede ver en la guerra de Ucrania, es decir, cuando empieza la guerra de Ucrania, si se recuerda, iban allí todos, pues no sé, los camiones unos detrás de otro, como se hacía antiguamente en la Segunda Guerra Mundial, o iban los tanques todos juntos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Pues unos drones de 500 euros son capaces de destruir todos esos tanques y esos aviones. Y eso se maneja con inteligencia artificial. Absolutamente impresionante. Desde luego hay aspectos que han sido extremadamente críticos dentro de la inteligencia artificial y que han sido el elemento fundamental de esta conferencia que hicisteis, ¿no? Bueno, esto es un libro que hemos hecho. El Instituto Español de Estudios Estratégicos pertenece al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, CSDEN, que yo diría que es como, voy a decirlo de una forma así más coloquial, la Universidad de la Defensa en España. Muy bien. Entonces allí se hacen pues múltiples cursos. Yo tengo, bueno, digamos, la suerte de ser profesor honorífico allí. Entonces, dentro del instituto lo que hacemos son publicaciones, que, bueno, algunas publicaciones como esta son libros y a veces pues los presentamos. Es decir, que en este caso han sido 10 autores, ha sido una visión internacional y cada autor pues ha mirado el aspecto de la inteligencia artificial aplicada a lo que tiene que ver con la geopolítica, claro. Pues Eduardo, indudablemente esto no solamente te hace un gran conocedor de la inteligencia artificial, sino de cómo se aplica a estas técnicas de guerra modernas. Dime un poco qué medidas pueden tomar los países para aprovechar al máximo las capacidades de la inteligencia artificial en el ámbito de defensa y de seguridad, por supuesto, y qué desafíos tienen que enfrentar, porque desde luego se pone complicada la cosa, ¿no? Bueno, a mí, si me permites, lo primero, cuando se habla de inteligencia artificial, da la impresión de que, bueno, es una cosa, es decir, que y la inteligencia artificial, digamos, son muchas disciplinas, o sea, muchas. Por ejemplo, cuando pensemos en un robot, por eso voy a ir ahora al tema de la defensa, cuando pensamos en un robot, pues ese robot
puede funcionar de forma, digamos, autónoma, es decir, que puede estar programado de una manera que él, pues, en un momento dado tome, entre comillas, decisiones. ¿Y por qué hace esto? Porque dentro lo que tiene son unos algoritmos que le permite ejecutar toda esta serie de actividades. Entonces, como decía antes, la guerra no va a ser igual a partir de los conflictos que estamos viendo. Es decir, que el otro día, por ejemplo, recuerdo, hará 2 semanas, lanzaron unos misiles desde Ucrania sobre Sebastopol, sobre la playa de Sebastopol, allí en Crimea, cayó en la playa, pero eso, digamos, era, a mi modo de ver, una prueba, dado que están jugando con las distancias. Pero hay por detrás, obviamente, hay misiles que son, digamos, pueden tomar decisiones de acuerdo con lo que sucede. Y sobre todo, uno de los autores que tenemos en este libro que hemos publicado, él habla de lo que sucede en el espacio, que no somos conscientes de todo lo que sucede allí arriba de nuestras cabezas, donde incluso, bueno, es conocido que hay satélites que llevan armamento. Es decir, que... Entonces, bueno, y esto es, como digo, la inteligencia artificial, gracias a los nuevos ordenadores o computadores, como se dice en algunos lugares, pues son capaces de gestionar datos masivos, lo que se entiende como Big Data, y entonces entre estos computadores, los algoritmos y el Big Data son capaces de hacer nuevos ingenios muy apropiados para las próximas guerras en las que veremos robots actuando en el campo de batalla. Poco menos que me estás contando que esto es prácticamente un ensayo de lo que podremos ver en el futuro, ¿no? Porque bueno, la guerra antigua ha terminado, es decir, la guerra, la forma en que veíamos, pensemos la guerra de Irak o la guerra del Golfo, bien, es verdad que han pasado ya 20 y tantos años, 25 años, pero hoy en día, digamos, una constelación de drones muy baratos son capaces de hacer grandes destrucciones. Es decir, que... Eduardo, esas cosas tan incomprensibles que hemos visto, como que se avisa desde Irán, oiga, les voy a mandar unos drones y tardan 8 horas en llegar, aquellos se preparan y lo ponen todo en su sitio en Israel. Entonces, todo esto que se nos hace un poco extraño, parece casi un sketch de aquellos de Gila que llaman al enemigo, esto puede ser claramente ese tipo de preparaciones y de ensayos que están haciendo, ¿no? Bueno, estos son pruebas, lógicamente. Hay una conexión entre la guerra de... yo no soy militar, por lo tanto no soy especialista en temas de guerras, pero hay una conexión entre lo que sucede en Gaza con Israel, lo que sucede con Irán y lo que está sucediendo ahora en Rusia. No hay que olvidar que bueno, el mundo se ha dividido en 2 bloques, o 2 grandes bloques, que no se hablan y bueno, no quieren llegar a acuerdos y por lo tanto ahí estamos en estos conflictos, con la circunstancia de que hay una zona que se llama el sur global, que son estos países, digamos, en vías de desarrollo, que están más cerca de Rusia y China que de Occidente. Pues indudablemente estamos viendo un escenario geopolítico muy cambiante. ¿Qué papel diríamos que juega la inteligencia artificial en el análisis económico en contextos geopolíticos? ¿Y cómo pueden las tecnologías del Big Data influir en esta toma de decisiones estratégicas? Bueno, por ejemplo, un tema sería la logística, es decir, para hacer una guerra, para hacer un conflicto, se necesita mover muchísimos elementos. Luego, por lo tanto, ahí funciona la inteligencia artificial desde el punto de vista de ordenar lo que sería un caos. Pero también es capaz de hacer algo que conocemos como la desinformación, o lo que se conoce en inglés como fake news. También existen lo que se llaman robots en Internet, se denominan bots, que actúan ellos de forma autónoma. Es decir, que o sea, cuando, por ejemplo, en Facebook o en Instagram o en este tipo de redes sociales, parece que hay personas, pero no son personas. Es decir, ahí lo que hay son, bueno, robots, en este caso de software, que ellos están, digamos, desestabilizando las zonas aquellas o los países aquellos
que tratan, digamos, de poner con problemas. Es decir, que veremos, bueno, esto se ve todos los días, ¿no? Esta mañana ha surgido bueno, esta mañana ha sido más bien el fin de semana, una noticia en que, bueno, en Europa las bases americanas en algunos lugares se han puesto en alerta por ataques terroristas. Entonces, bueno, ¿esto qué significa? ¿Que es que van a ir miles de terroristas a atacar una base americana en Stuttgart? Pues yo lo dudo, pero lógicamente existe otra forma de ataque. Es decir, que estos ataques se pueden hacer bueno, vía internet o de muchas formas. Sí, hackeos, en definitiva, puede haber 50.000 maneras distintas de atacar. Lo que sí que está claro es que esta industria de las fake news cada vez toma mayor importancia. Ya lo hemos visto en las anteriores elecciones con Trump, que acusaba a Rusia de toda esta fake news. Estamos viendo en la guerra de Rusia y Ucrania esta desinformación que generan todos esos bots que nos comentas. Y en definitiva estamos viendo que todas estas fake news están conformando toda una industria, ¿no? Que estamos viendo... Más que una industria, lo que se trata es de polarizar o llevar a la sociedad, digamos, a pensar de una manera. Es decir, que es muy difícil, por supuesto que hay una industria, porque las grandes tecnológicas, sobre todo las tecnológicas americanas, bueno, estadounidenses diría, y las chinas, son potentísimas empresas. Es decir, si pensamos en Google o pensamos en yo qué sé, en las chinas, pues sucede Tencent, por ejemplo, son lo mismo, son enormes, y entre ellas tienen también su propia guerra, entre comillas. Es decir, que eso se ve, por ejemplo, cuando Estados Unidos dice, pues no se pueden vender productos de Huawei, porque si compramos productos de Huawei, pues lo mismo, un móvil de Huawei tiene dentro algo que nos está espiando. Entonces, o sea, que hay por ahí detrás, y no hace falta que haya una persona. Esto son sistemas de inteligencia artificial que, ya digo, con la capacidad que tiene hoy en día un teléfono móvil, pues se pueden hacer, entre comillas, maravillas. Sí, que al final nos pueden reconocer distintos tipos de datos. Me están diciendo mis compañeros justamente que tenemos un directo al que tenemos que acudir. Dejadme que os diga exactamente. Es el discurso de apertura de Christine Lagarde en el foro del Banco Central Europeo sobre banca central en Sintra. Vamos a ir directamente con este discurso. Está hablando ya Christine Lagarde. Coming to Sintra for the first time, welcome to the Sintra family. This is the 2024 edition, and this is very much a family that comes together annually. And given that we value family, I would like to dedicate this evening to a newly born baby in the family of our friend Jay Powell, born 3 years ago. A baby, Jérôme, not Jay. Second, I would like to apologize to our Portuguese friends and colleagues, including the waiters who are looking after us, because Portugal-Slovenia has started exactly 10 minutes ago. And I think that we should really do them a favor by eating fast and letting them clear the table and watch the game. Mario, Constantino, thank you so much for your hospitality. We'll try to be fast and to clear the table so that you and you colleagues can watch the game. Bostian, where are you? Okay, Bostian, we will also cheer for you. Slovenia. All right. So the theme of the conference this year is monetary policy in an era of transformation. And we have a rich program ahead of us exploring the changes that are taking place. And I would like on this occasion to thank all those of you who have committed papers, who are producing research, analysis. Your work will be discussed and your views will be debated tomorrow and Wednesday, and we are all looking forward to it. So, transformation, that's the theme. I guess if most of us can agree that the economy is undergoing profound changes, I imagine that there are more diverging views about how and where it will end up. So I'm going to use the quote of someone who has spent a lot of time dealing with uncertainty and trying to assess people. This is what he said.
Sometimes you're not sure. Sometimes you doubt. Sometimes you have to guess. And sometimes you just know. Sounds familiar? It happens to many of you? Well, if it is the case, then you are exactly in the same position as the very famous, he's not a philosopher, he's not an economist, he's just the former Manchester United manager, Sir Alex Ferguson. And occasionally he lacked clarity, but not that often. So this lack of clarity presents a profound challenge for policymakers, as we must try at once to understand these transformations and to steer the economy through them. Indeed, much of the policy challenge over the last few years has involved stabilizing inflation while facing fundamental uncertainty about the economy. Without the wonderful benefit of hindsight, without the luxury of time, and certainly without any ex post analysis. You're in the heat of the moment. But I think we've managed to chart a path through this uncertainty, and we have come a long way to fight inflation. Let me remind you 3 numbers that some of you will know I'm using occasionally. In October 22, here in Europe, inflation peaked at 10.6%. 1 year later, which was the last time we raised rate, inflation had halved and was down to 5.2%. And after 9 months of holding rates, it halved again, down to 2.6%, which led us to cut rates for the first time in June. Our work is not done, and we need to remain vigilant. But this progress alone allows us to look back and reflect on the path that we have taken. So tonight I would like to talk to you relatively briefly about 3 things: the risks, the path, and the cost. So let me start with the risks. What was at risk? In a typical policy cycle, when fluctuations are driven by moderate and short-lived shocks, inflation expectations are usually not at risk. Central banks' price stability mandates and reaction functions ensure confidence in the inflation target. When faced with typical demand shocks, central banks reach their target by stabilizing demand around potential output. And when faced with supply shocks, central banks can, in principle, look through them, as these shocks will usually leave no lasting imprint on inflation. But this low risk to inflation expectations only applies when shocks are indeed moderate and short-lived. In situations when there is a risk of shocks becoming larger and more persistent, inflation expectations can very well de-anchor, regardless of whether the shocks are demand-led or supply-led. We'll discuss that tomorrow, I know. Central banks must then react forcefully to prevent above-target inflation becoming entrenched. And this was the lesson of the 70s, when a sequence of supply shocks caused by rising oil prices ultimately morphed into a lasting inflationary shock. And with central banks at the time being seen as ambivalent about bringing down inflation, people revised their expectations about medium-term inflation. So different studies reach different conclusions about the origin of the current inflation episode. Supply, demand, how much supply was it, how much demand was it, how did they interlink, how did one fuel the other? Our analysis at the ECB finds that at the peak, supply shocks were 3 times more important than demand shocks in explaining the deviation of inflation from its mean. Other research puts a greater emphasis on demand shocks. But you know, this delineation between supply and demand, while relevant, has not been, in my view, the most important factor in our current cycle. We needed to base our decisions not only on the source of the shock,
but also on their size and persistence. And this was because the shock was so large and persistent that we faced a genuine risk to inflation expectations. Two features could have provided fertile ground for people to lose confidence in the monetary anchor. First, the shocks were large enough to really catch the attention of households. At the start of 23, over 60% of respondents to our consumer expectations survey reported that they were paying more attention to inflation than in the past. Second, the inflationary impact of the shocks risked becoming endogenously persistent, owing mainly to the staggered wage bargaining process that we have in Europe. And although there is heterogeneity between the countries in the euro area, the average duration of wage contracts is 2 years, effectively guaranteeing a drawn-out process to catch up with past inflation. So monetary policy had to send a strong signal that ¿Verdad que no saltarías de un avión sin paracaídas? Entonces, ¿por qué alquilas tu inmueble sin garantizar el cobro? Con el nuevo servicio Garantía Indefinida SEAC, tienes garantizado el cobro del alquiler puntualmente. Defensa jurídica, daños por vandalismo y protección antiocupas. Alquila tranquilo, SEAC responde. La mejor manera de empezar a invertir es la XTB App. Da tus primeros pasos con una app intuitiva. Y cursos en vídeo para todos los niveles, con miles de productos que se ajustan a tu estrategia. La herramienta de inversión y ahorro más completa en la palma de tu mano. Descarga la app y empieza ahora. Creemos que la sociedad actual necesita más arte y más color. Le da a la gente la oportunidad de asimilar diferentes perspectivas. Es realmente un placer pintar este cuadro, porque es una hermosa imagen para comenzar. Lo último que pintaremos es el auricular en vez del pendiente. Using a classic and merging it with modern. This is very provoking. En noviembre de 2021, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció un plan audaz, pero eso sí, bastante arriesgado para que su país adoptara Bitcoin como moneda de curso legal y comprara un Bitcoin al día a un coste promedio en dólares. Más de 2 años después de esta apuesta, El Salvador parece estar capeando la tormenta de Bitcoin y además está saliendo relativamente ileso. A pesar de las modestas pérdidas en papel de unos 2.744 Bitcoins, las compras han promediado cerca de 41.800 dólares según algunas estimaciones en comparación con el precio del mercado actual, que está en torno a los 36.300, 36.400 actualmente. Aunque es cierto que el Fondo Monetario Internacional advirtió repetidamente sobre amenazas al crecimiento económico y también sobre la capacidad de pago de la deuda. Últimamente el país parece tener una base financiera desde luego mucho más sólida. Los bonos del país denominados en dólares han aumentado un 70% en lo que va de año. De hecho, los principales bancos ahora recomiendan comprar los bonos con la mira puesta en obtener mayores ganancias. Algunos de los principales bancos, como por ejemplo JP Morgan, estaba hablando precisamente de la fortaleza de los bonos de El Salvador. La ley Bitcoin que promulgó El Salvador tenía como principal objetivo aprovechar la velocidad, pero también el bajo coste de las criptomonedas para aumentar la inclusión financiera. Como se pueden imaginar, el lanzamiento desde luego fue bastante difícil, bastante complicado, con algunos fallos tecnológicos y también con alguna que otra propuesta, pero este uso sigue siendo, como se pueden imaginar, desde luego de nicho. Sin embargo, el gobierno de Bukele sigue promocionando esta ley como un éxito. Desde luego, más allá de los números, la apuesta le ha salido muy bien. Si nos ceñimos, por ejemplo, si nos fijamos en el área del turismo, que ha incrementado
muchísimo desde que El Salvador realizara esta apuesta. Destaca, por ejemplo, el propio Bukele, los proyectos de infraestructura que han sido financiados por Bitcoin y también la electricidad barata que utiliza El Salvador para la minería. Con sus reservas de Bitcoins bajo el agua, el país ha duplicado su apuesta mediante la emisión de bonos Bitcoin para recaudar fondos, pero también para seguir comprando más. Esta arriesgada medida podría resultar contraproducente en el caso de que los precios de Bitcoin caigan. Por ejemplo, si echamos la vista atrás, hace un año pues estaba en torno a los 16.000, 17.000 dólares, como les decimos ahora, prácticamente, bueno, incluso más del doble de lo que estaba hace un año. Pues la apuesta de El Salvador empieza a salir bastante bien, con pérdidas moderadas hasta ahora. El Salvador en un terreno fiscal más estable, como os decíamos. La controvertida apuesta de Bukele por Bitcoin todavía no ha descarrilado la economía, ni mucho menos, como predecían algunos críticos, pero la verdadera prueba está por llegar mientras Bukele busca impulsar la adopción manteniendo los riesgos bajo control. Una apuesta criticada, controvertida, pero que sigue dando réditos a El Salvador. Blockchain es una tecnología basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuales pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Para que se hagan una idea, es como un gran libro de contabilidad inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma simultánea. El modelo más antiguo de una blockchain se creó a principios de la década de los 90, cuando el científico informático Stuart Haber y el físico Scott Stornetta emplearon técnicas criptográficas en una cadena de bloques como una manera de proteger documentos digitales contra la manipulación de datos. La tecnología blockchain se suele utilizar para el registro de transacciones de criptomonedas, pero es apta para muchos otros tipos de datos digitales y puede aplicarse a una amplia gama de casos de uso. La diferencia que hay entre blockchain y una red centralizada, es decir, un servidor tradicional que almacena datos, es que la red de blockchain se ejecuta en múltiples ordenadores distribuidos por todo el mundo y no en un sitio único. Esto hace que la red blockchain presente una serie de ventajas como la privacidad, la descentralización o la no dependencia de un ejecutor centralizado o la seguridad. Hay 4 tipos de blockchain. Por ejemplo, hay una blockchain pública, también conocida como sin permisos, que es aquella en la que cualquiera puede participar sin restricciones. Suele ser la más común en las criptomonedas. También hay blockchains privadas, que permite a las organizaciones establecer controles sobre quién puede acceder a ella. Hay blockchains híbridas que combinan las características de las dos anteriores. Las organizaciones pueden establecer un sistema privado basado en permisos junto a uno público sin ellos. Y por último, también hay blockchains federadas, cuando el proceso de consenso es controlado por un conjunto preseleccionado de nodos o de partes interesadas. Por último, vamos a comentar los beneficios de la blockchain, y es que ofrece grandes ventajas comerciales que ayudan a las compañías de muchas formas, como por ejemplo, da más confianza entre las partes implicadas al ofrecer datos fiables y compartidos, reduce la necesidad de intermediarios externos, ofrece mayor seguridad, pues todos los miembros de la red deben llegar a un acuerdo sobre la precisión de los datos y las transacciones validadas son inalterables. También crea un registro a prueba de manipulaciones en tiempo real, da mayor eficiencia al eliminar el tiempo perdido en las acciones de conciliación de registros y por último permite seguir y localizar bien esos servicios a través de la cadena de suministro. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero los inversores en bonos que se han visto perjudicados por la compra de Credit Suisse pueden necesitar más que unos meses antes de estar dispuestos a lanzarse a por los bonos de capital adicional tier. Pues ya estamos de vuelta después de esta intervención de Christine Lagarde, en la que nos comentaba un poco desde Sintra que aún nos enfrentamos a varias incertidumbres en relación a la inflación futura, especialmente en lo que respecta a cómo evolucionará el nexo entre beneficios, salarios y productividad, y si la economía se verá afectada por nuevos shocks de oferta. Además, insistió en que hemos conseguido trazar un camino a través de esta incertidumbre y hemos avanzado, decía,
mucho en la lucha contra la inflación. Nos comentaba también Christine Lagarde que el BCE no va a tolerar desviaciones permanentes de la inflación y que es que subrayaba su compromiso por asegurar un retorno al objetivo de inflación, evitando un mensaje fuerte contra la tolerancia de desviaciones permanentes hacia la meta inflacionaria. Pues con esto claro un poco sobre lo que nos cuenta Christine Lagarde desde ese foro de Sintra, vamos con nuestro siguiente invitado de la noche, que en este caso no es nada más y nada menos que Christian Arens, emprendedor e inversionista. Christian, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches y gracias por la invitación. Un placer, Christian. Como para aquel que no conozca a Christian, que es bastante conocido en redes sociales, os diré que es un emprendedor, inversionista y autor de varios libros, así como conferenciante internacional sobre finanzas personales y estrategias de inversión. Christian, cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre las oportunidades de inversión en el contexto económico actual. Bueno, actualmente primero tienes que ver dónde quieres invertir tu dinero, porque creo que hoy estamos en un mundo bastante globalizado y puedes poner tu dinero no solamente en España, que es desde donde nos escuchas, sino desde España, en Estados Unidos y mercados internacionales también, donde seguramente tienen productos más interesantes para muchas personas. Fenómeno, pues teniendo un poco claro que podemos hacer una inversión diversificada en cualquier punto del mundo gracias a la tecnología, ¿cuál es tu visión? ¿Qué nos dirías? Mira, creo que es muy interesante que las inversiones en este periodo que estamos viendo, es decir, por ejemplo, segunda mitad del 2024, creo que es muy interesante invertir en... ¿Qué es lo que dirías tú? Mira, yo ahí para darte algo preciso yo creo que ahora mismo la inversión que está como de moda, pero al mismo tiempo es bastante riesgosa, son las criptomonedas, ¿no? O sea, tienes estas inversiones en Bitcoin o en Ethereum, que son las principales, que definitivamente tienen un riesgo alto, pero se ha visto que durante los últimos años pues han crecido. Yo no pondría ahí más del 5% del patrimonio de nadie. O sea, yo ahí tengo un 3-4% de mi patrimonio puesto y lo demás lo tengo en inversiones más tradicionales, como es la renta fija a través de inmuebles y bolsa de valores, ¿no? Invertir en índices e ir variando. Entonces, yo personalmente divido mis inversiones siempre en tres. En mi fondo de crecimiento, fondo de seguridad, fondo de experimento. En experimento están inversiones como criptomonedas, seguridad están la renta fija, que es los inmuebles, y crecimiento las que vienen a ser ganancias de capital, como es la bolsa de valores. Bueno, pues interesante esa segmentación de tres grupos distintos en los que Christian hace este tipo de segmentación. Bueno, cuéntame un poco, ¿qué consejos darías a los nuevos inversores que buscan maximizar ganancias? ¿Cuál sería tu visión para ellos? Lo primero que yo les diría a cualquier persona que quiere maximizar ganancias es que lo más importante no es maximizar la ganancia, sino lo más importante es entender la inversión que estás realizando. El mayor error de muchas personas yo creo que es invertir en cosas que no conoces, entonces terminas teniendo un riesgo innecesario o terminas sin comprender lo que estás haciendo, y cuando eso sucede, pues sí, te pueden prometer rentabilidades de 10, 20, 30% o más, pero al final lo que termina sucediendo es de que terminas tan preocupado por el dinero que no puedes disfrutar de esa ganancia, o peor aún, termina teniendo alguna volatilidad que te lleva por debajo del mercado y pues al no entenderla al 100%, pues terminas teniendo obviamente una crisis ahí personal, más que nada. Entonces lo que yo diría es eso, comienza primero entendiendo lo que estás haciendo y los riesgos que conlleva la inversión que quieres realizar. Cristian, teniendo esto en cuenta, diríamos inversión activa o inversión pasiva. Al fin y al cabo, la inversión activa requiere de un conocimiento muchísimo más amplio, más tiempo, más estudio y, por tanto, mayor esfuerzo. Y la inversión pasiva se cede a profesionales que se les presupone un expertise que el inversor novel no tiene. ¿Qué es lo que recomendarías tú para aquel inversor que esté empezando a dar ciertos pasos dentro del mundo de la inversión? Yo creo que tú lo has mencionado muy bien. La inversión activa es para las personas que tienen tiempo para poder realizarla, y la inversión y los conocimientos, ¿no? Y la inversión pasiva es para los que no tienen o el tiempo o los conocimientos. Entonces, si es que eres una persona que recién empiezas, pero tienes tiempo porque recién estás estudiando la carrera o estás trabajando a tiempo parcial y tienes el tiempo y las ganas de educarte financieramente para aprender a invertir en bolsa, aprender a hacer flipping de propiedades o aprender de criptomonedas, pues definitivamente comienza con una inversión activa, poco a poco, con el dinero que vayas generando,
Y si es que por el lado contrario no tienes tiempo porque tienes un trabajo a tiempo completo o estás bastante agobiado con el tiempo, pues comienzas a simplemente tener una inversión más pasiva en, por ejemplo, índices, rates, fibras, índices como el IBEX 35 o el SP500 si quieres estar internacional. Entonces yo creo que hay opciones para todos. Hoy en día hay opciones para todos y simplemente es comenzar a invertir según los conocimientos y el tiempo que tengas. Cristian, tú eres muy joven, pero llevas ya 14 años dentro del mundo de la inversión y tengo entendido que tuviste la oportunidad de conocer a uno de los inversores más reconocidos del mundo, largoplacistas, esos inversores de valor que se centran básicamente en las inversiones a futuro y a largo plazo. En este caso hablamos de Warren Buffett. Sí. Tuviste la oportunidad de conocerlo, ¿verdad? Sí, cuando yo tenía 19 años pude ir a esa conferencia con Warren Buffett. Y definitivamente me cambió la mentalidad, ¿no? Porque en ese momento yo no invertía, no hacía mucho respecto a mi vida financiera, más allá de emprender. Y ahí entendí que si tú no aprendes a hacer que tu dinero trabaje por ti, siempre ibas a terminar trabajando por dinero, ¿no? Entonces, definitivamente fue un momento que marcó mi vida. Dentro de los inversores tradicionales, Cristian, hay dos grandes corrientes. Una es el value, aquellas empresas que generan valor, y otra es el growth, aquellas empresas que quizá con menor valor inicial pueden generar más tasa de crecimiento. Dentro de los próximos 15 años, y hablando de inversión a medio plazo, ¿cuál crees que sería la mejor opción? Value, growth, cuéntame un poco, ¿cuál es tu previsión? El tipo de inversión que yo realizo es una mezcla de ambas, ¿no? Tanto de value como growth. Entonces, si tuviera que elegir una, yo haría value. ¿Pero por qué te digo que hago una mezcla de ambas? Porque yo divido mi portafolio en tres, como te mencioné al inicio, que era crecimiento, seguridad y experimento. Entonces, en seguridad yo solo hago inversiones de value, que es donde está la mayor parte de mi patrimonio. En crecimiento hago algunas inversiones de growth y ya en experimento son inversiones alternativas. Entonces, ese es más o menos cómo yo divido mi patrimonio. Si hablamos de porcentajes, para que seamos coherentes con lo que estoy diciendo, es alrededor de un 50% está en mi fondo de seguridad, un 45% está en mi fondo de crecimiento y un 5% está en mi fondo de experimento, que son las inversiones que te comentaba como criptomonedas para probar. 50% fondo de seguridad, 45% en ese growth, en ese fondo de crecimiento, buscando empresas que tengan mayor posibilidad de crecimiento. Y dentro de esas empresas, no te voy a decir que me digas cuáles, porque al final el portafolio de cada uno es muy personal y no quiero ponerte en ese brete, pero sí cuéntame en qué sectores de growth y de value estás invirtiendo con vista, como decía, a esos próximos 5 años. Mira, para mí, lo primero que has mencionado es muy importante, ¿no? Esto último que dices de los próximos 5 años. Esa es la visión que yo tengo, invertir para los próximos 5 o 10 años. Yo no invierto para las próximas semanas o meses, ¿no? Entonces, eso es lo primero. ¿Y en qué sector estoy invirtiendo? Yo invierto en realidad en sectores variados que logre entender. O sea, yo, por ejemplo, como tú lo mencionaste al inicio de la presentación, ¿a qué me dedico? A crear contenido. Una de las cosas que yo hago es crear contenido. ¿Qué plataformas utilizo? Pues utilizo Facebook, utilizo YouTube, utilizo Instagram, utilizo WhatsApp para muchas difusiones. Entonces, a mí me conviene invertir, por ejemplo, en empresas como Meta, que es Facebook, la dueña de Instagram, Facebook, WhatsApp y otras plataformas. Invierto en Google, que es la empresa que es dueña de YouTube también. Entonces, estas dos son solo un ejemplo de plataformas que yo utilizo y que me parece que son bastante buenas, entiendo el modelo de negocio e invierto. A mí, por ejemplo, me gusta viajar. Cuando yo viajo, normalmente cuando viajo por estancias cortas, me quedo en empresas estilo Marriott, entonces es una de las empresas en las cuales estoy invirtiendo. Cuando no me quedo en un hotel de la cadena Marriott o Hilton, me quedo en un Airbnb. Airbnb es otra de las empresas que estoy invirtiendo. Entonces, yo lo que intento es primero entender el modelo de negocio, luego evaluar la empresa y por último darme cuenta si es que está subvalorada o sobrevalorada. Tú me pediste que hable de sectores, te he hablado de dos, ¿no? De tecnología / publicidad, como es Facebook y Google, y de hostelería, ¿no? Que es Airbnb o Marriott o Hilton, ¿no? Que son las empresas que te he mencionado. Pues fantástico, Cristian. Muchísimas gracias. Una última pregunta para concluir un poco. ¿Cuál es tu consejo para todos aquellos que ya llevan un tiempo invirtiendo, que tienen claro que efectivamente tienen una segmentación de carteras? ¿Qué les dirías a la hora de emprender, puesto que tú además eres emprendedor? Mira, mi mayor consejo es primero para los inversionistas que se centren no solamente en los retornos, sino en poder dormir tranquilos, tener inversiones que comprendan, tener inversiones
que les dejen estar tranquilos más allá de solo concentrarte en esa parte como de avaricia, de ganar más y más, porque al final lo más importante es que sean flujos predecibles de dinero en el tiempo, es decir, que sepas más o menos cuánto vas a ganar, que midas tu patrimonio cada cierto tiempo, 6 meses o 12 meses, y que por supuesto rebalancees también patrimonio. Y para todos los que quieren emprender, lo que yo les sugiero es que tengan la meta clara, que tengan clarísimo por qué quieren emprender, qué es lo que quieren lograr con su vida, por qué es que quieren entrar en este sector de emprendimiento, que la verdad es apasionante, pero también es difícil. Y pues cualquier cosa que ellos decidan hacer y que tengan la meta clara, que se pregunten si es que lo que estás haciendo hoy te acerca o te aleja a tu meta. Es decir, que los hábitos, lo que tú haces en tu día a día, estén alineados con esa meta que tú tengas, con ese sueño que tú tengas, y pues por supuesto disfrutar del proceso, que es, como te mencionaba, un camino apasionante en el cual estoy hace ya más de 10 años y pues soy muy feliz con esto. Pues Christian Arens, más de 10 años emprendiendo y dentro de este mundo de la inversión que a nosotros nos apasiona, nos encanta, y por eso estamos en este cierre de Wall Street. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchísimas gracias a todos y espero que puedan ahí seguirme como Christian Arens en todas las redes sociales. Hasta gracias. Pues nosotros seguimos, y es que en este cierre de Wall Street no paramos, y es que ¿qué tenemos ahora? Consultorio, manita derecha, en este 609-075 que no veo con la cámara en medio, 552, todavía no me lo sé, pero me lo aprenderé algún día. Ya sabéis, si queréis enviarnos vuestras consultas, no tenéis más que marcar ese número que tenéis en pantalla y poner el 0034 o más 34 por delante. ¿Que cómo lo hacéis? Pues muy sencillo, cogéis el teléfono móvil. Oye, Javier, mira, que me interesa saber esto, cómo va, cómo no va, qué está pasando con Meta, qué está pasando con Facebook, con Tesla. Ojo, Tesla, subidón. Ahora lo comentamos en el consultorio. Quietos ahí porque volvemos en 2 minutitos.